36 minutos y precisamente para hablar detalles de lo que significa, ¿no?, este decreto supremo dado por el Ejecutivo para ponerle fin a la suspensión perfecta de labores. Nos vamos a enlazar con la abogada laboralista Cristina Oviedo para conversar precisamente sobre los impactos y qué significa que el Ejecutivo haya decidido ponerle límite a la suspensión perfecta de labores. Cristina, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándole qué significa que el gobierno haya decidido ponerle fin a la suspensión perfecta de labores. Muchas gracias primero por la invitación. Sí, lo que se ha dejado sin efecto es la suspensión perfecta de labores regulada en el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Que es esta suspensión perfecta que se denominó suspensión perfecta express, ¿no? Pero hay que tener en consideración que todavía están vigentes las normas generales, laborales, y en estas normas laborales está contemplada, por ejemplo, la suspensión perfecta de labores por caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, la suspensión perfecta que ha quedado limitada temporalmente hasta el 2 de octubre del presente año es la regulada en virtud de este decreto de urgencia, pero existen otras suspensiones perfectas que pueden ser aplicadas en virtud de las normas laborales generales. Ahora, ¿cómo puede impactar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas esta decisión del gobierno de suspender específicamente este tipo de suspensión perfecta, Cristina? Sí, esto va a tener impacto principalmente en las empresas que todavía no pueden operar al 100%, ¿no? Estamos hablando de discotecas, bares, empresas de entretenimiento, empresas del sector turismo, cines, ¿no? Estas empresas que todavía no pueden operar con un aforo, por ejemplo, del 100%. Esto va a tener un impacto grande porque el hecho de que se haya limitado la suspensión perfecta hasta el 2 de octubre implicaría que si no se toman otras medidas alternativas, estos trabajadores que actualmente se encuentran en suspensión perfecta van a tener que reincorporarse y percibir su remuneración íntegra, pese a que no van a poder realizar ninguna labor efectiva para la empresa. Entonces, esto va a poner en una situación económica más difícil a estas empresas, lo que podría conllevar a que apliquen ceses colectivos e inclusive la disolución y liquidación, ¿no? Afectando sobre todo a las micro y las pequeñas empresas. Ahora, lo paradójico es que una de las intenciones del decreto supremo es precisamente la reactivación económica, pero si hablamos de que precisamente esta decisión del Ejecutivo podría conllevar a que las empresas apliquen otras medidas mucho más drásticas, como los ceses colectivos o los despidos, pues ¿de qué estamos hablando frente a la reactivación económica? Aquí estamos en una situación bastante delicada. Es que yo creo que el gobierno ha enfocado mal las medidas, ¿no? O sea, el principal problema en el Perú es la informalidad, ¿no? Estamos hablando de que la informalidad en el 2020 llegó al 75.3%. Y esta medida va a tener un impacto a las empresas respecto de las empresas formales, lo que quiere decir que inclusive se podría incrementar esta informalidad llegando pues a porcentajes del 80%. Entonces, debería el gobierno, para reactivar la economía, enfocarse en cómo superamos esa informalidad, cómo hacemos que más empresas sean formales y por lo tanto más trabajadores accedan a los beneficios laborales, accedan a la seguridad social en salud, a una pensión, ¿no? En lugar de afectar más a las empresas formales que ya vienen afectadas por la pandemia de la COVID-19. Ahora, ¿qué alternativas tendría una empresa, por ejemplo, frente a este panorama y frente a este decreto supremo o este decreto de urgencia adoptado por el Ejecutivo? Es decir, ¿qué es lo que podrían hacer frente a una situación? Si es que no pueden operar al 100%, como ocurren en muchas de las actividades económicas en este momento en el país, ¿qué es lo que pueden hacer? Es decir, ¿de qué manera pueden protegerse las empresas? Y de qué manera se le puede proteger también al trabajador, porque de hecho lo que no se quiere es que el trabajador resulte afectado y muchas personas resulten finalmente sin empleo. Exacto, porque justamente la suspensión perfecta lo que implica es que
la fuente de trabajo se conserve, o sea, que estas empresas puedan seguir vivas para que en el futuro, ¿no?, cercano, que ya puedan operar al 100%, estos trabajadores se reactiven y ganen su remuneración al 100%. Ahora, al haberse quitado la posibilidad de acudir a esta suspensión perfecta de labores en virtud del decreto de urgencia, aquellas empresas que al 3 de octubre todavía no pueden operar al 100% y por lo tanto no podrían estar o reincorporar a estos trabajadores y que estos trabajadores ganen el 100% de su remuneración pese a no realizar ninguna labor, podrían aplicar las alternativas que establece la legislación laboral general, ¿no?, que van mucho más allá de este decreto de urgencia. Entonces, podrían acordar por escrito otorgar una licencia sin goce de haber, podrían aplicar la suspensión perfecta de labores de la norma laboral general por caso fortuito o fuerza mayor, y ya en casos más extremos, como comenté, podrían aplicar el cese individual, acordar el cese, inclusive ir a un cese colectivo, ¿no? Y en el peor de los casos ya aplicar la disolución y la liquidación de la empresa. Hay que tener en consideración que esta suspensión perfecta de labores por caso fortuito y fuerza mayor que establece la normativa general te da la posibilidad de que el empleador unilateralmente suspenda de manera perfecta la relación laboral hasta por 90 días, comunicando esta decisión a la autoridad administrativa de trabajo y a los trabajadores, siempre y cuando previamente adopte medidas menos gravosas como el adelanto de vacaciones o que los trabajadores disfruten las vacaciones adquiridas y aún no gozadas, ¿no? Y posteriormente la autoridad administrativa de trabajo, una vez que haya sido comunicada con esta medida de suspensión, verificará si lo dicho por el empleador o las causas que sustentan esta suspensión por caso fortuito o fuerza mayor corresponden a la realidad y por lo tanto se pronunciará si es válida esta suspensión o si no es válida, ¿no? Y si no es válida, pues ordenará la reincorporación de los trabajadores al centro de trabajo con el pago de las remuneraciones implicadas. Muchas gracias, Cristina, por tu participación aquí en 24 Horas Mediodía. Ha sido la abogada laboralista Cristina Oviedo aquí en 24 Horas Mediodía. Nosotros vamos a